Pulso Urbano. Buenos días, aquí estamos en una nueva emisión de Pulso Urbano, este programa que como todos los sábados desde esta hora y hasta las 11:30 los va a acompañar con lo habitual, ¿no? Noticias, informaciones, comentarios. Y hoy tenemos que decir que después de 80 días que nos veníamos preguntando dónde está Sergio Maldonado. Santiago Maldonado. Tengo la imagen de Sergio. Realmente ayer me quedó y me sigo confundiendo con los nombres. Pero bueno, ¿dónde estaba Santiago Maldonado? Veníamos preguntando y recibimos la respuesta que a lo mejor no queríamos recibir. Gracias por la expectativa esta de estar, no es lo habitual para nosotros, pero se merece una respuesta, así que por eso estamos acá. En realidad, a partir de ahora lo que le vamos a pedir es que tengan respeto con mi familia, con nosotros, porque necesitamos estar más tranquilos. Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago. No descartamos de que faltan, recién se va a empezar a peritar, o sea, lo único que se hizo ahora es recién presentar el cuerpo. Así que a partir de ahora empieza el peritaje, la autopsia quiero decir, y en unos días ya va a estar el resultado final con las muestras de ADN y la confirmación real. Sergio mantenía la... Perdón, dije que no iba a dar respuesta. ¿Terminaste? No voy a contestar preguntas. A partir de ahora esto no quita de que el responsable es Gendarmería, por lo cual nosotros seguimos investigando para que se sepa la verdad y tener la justicia. Así que bueno, le pedimos respeto por todo. Conforme? Muchas gracias, no ninguna pregunta. Dije que... ¿Está conforme solamente? No entendiste. No, está bien. Bien, ahí escuchábamos a Sergio Maldonado confirmar la triste noticia, ¿no? De que realmente el cuerpo hallado ya hace 3 días ahí en el río Chubut era el de Santiago, ¿no? Después, más tarde, cuando ya había finalizado la autopsia, el propio juez Lleral, el juez de la causa, terminó de confirmar esto a raíz de los estudios que se hicieron a través de huellas y creo que algún reconocimiento del cabello también. Terminó de confirmar oficialmente que se trataba del cuerpo de Santiago Maldonado. Y lo feo de todo esto, aparte de todo lo que sucedió, ¿no? Es que aún hay miserables que siguen intentando desvirtuar lo que pasó, crear una historia falsa. Lo vimos ayer en algunos medios que se llaman todavía medios de comunicación, con gente que se dice ser periodista, tratando de inventar historias falsas, como que la aparición del cuerpo fue producto de una interna entre los propios mapuches, en fin, toda una serie de cosas realmente que no vale la pena reiterar aquí. Pero bueno, lamentablemente la noticia se terminó de confirmar. Ahora vendrá un camino largo, ¿no? Que es la investigación de descubrir realmente o de determinar, como ya también lo aclaró el juez, que por lo menos 2 semanas o algo más va a llevar toda la serie de estudios complementarios que se hacen en estos casos para determinar cómo murió, dónde murió, que esto también va a ser muy importante, y cuándo murió. Porque según un comunicado también que emitió la familia, habla de que todavía le quedan muchísimas dudas a la familia de Santiago de cómo fueron estos acontecimientos, estos tristes acontecimientos que terminaron con la vida de Santiago.
Lo que sí creo yo, y es mi opinión, no sé qué opinarán mis compañeros aquí, lo que sí está claro es que el gobierno nacional, a través de la Gendarmería, del Ministerio de Seguridad, de muchos funcionarios, algunos diputados que hoy, o diputada para ser más preciso, que hoy es candidata en la capital federal, han tratado de desviar el tema, de sacarse la responsabilidad de encima, y han hecho cualquier cosa, se han dicho barbaridades, cosas irrepetibles de lo que había pasado. Primero, que negaban la presencia de Santiago en el lugar, luego diferentes pruebas fílmicas, fotos, testimonios de los cuales trataron de desvirtuarse, como la del mapuche, que declaró que él le había prestado la campera celeste, de que había visto cómo la gendarmería lo perseguía y lo atrapaba a Santiago. Bueno, en fin, un montón de cosas que se dieron a lo largo de estos 80 días, prácticamente 78 para ser más exacto, que fue el momento preciso en que se encontró el cadáver. Los famosos rastrillajes que había hecho el anterior juez, el juez Otranto, que también va a tener que dar muchísimas explicaciones, que rastrillajes por la misma zona y que no habían encontrado nada y de repente aparece el cuerpo. Entonces ahí quedan todas estas dudas, si el cuerpo realmente estuvo ahí todos estos días, si lo plantaron. Hay muchísimas dudas que creemos y estamos muy esperanzados e interesados en que esto se aclare y prontamente, ¿no? ¿Qué realmente pasó con Santiago? Pero bueno, las responsabilidades, digamos, materiales, o sea, los causantes del hecho, los autores intelectuales, los responsables políticos van a tener que dar cuenta. Yo creo que a esta altura la ministra de Seguridad esté en su cargo todavía, me parece que es una aberración. Más con todas las cosas que ha hecho y ha dicho Patricia Bullrich a lo largo de todos estos días, negando la situación, defendiendo a ultranza a los integrantes de Gendarmería y tratando de desviar la investigación a como dé lugar, ¿no? Estas versiones de que se había ido a Chile, de que estaba en Entre Ríos, de que lo vio un camionero, de que Salta, hasta allanaron una peluquería en San Luis donde decían que una persona se había cortado las rastas. Bueno, en fin, donde veamos y donde pongamos la atención, lo único que vamos a ver es toda una cadena de barbaridades, de actitudes miserables de distintos actores, empezando por el gobierno nacional, pasando por los periodistas, por los medios de comunicación y por algunos personajes que han aparecido intentando contar historias falsas o toda esa maquinaria tuitera que tiene montada el gobierno, que dicen que comanda el señor jefe de gabinete, Marcos Peña, de tipos por las redes sociales diciendo cualquier cosa, agraviando, maltratando, bien, en fin, pisoteando todo, ¿no? La memoria de Santiago, avasallando el dolor de una familia. Y la frutilla del postre, digamos, ayer el ministro Garabano, intentando mostrar un lado humanitario del mismo presidente de la Nación, que se comunicó con la madre de Santiago. Esto realmente causó un malestar importante, ¿no? Sergio Maldonado lo expresó claramente en un par de notas periodísticas que dio luego de la confirmación de la noticia.
donde dijo que le daba asco la actitud tanto del presidente como del ministro, porque el presidente llamó a la madre para darle las condolencias, y en estos 80 días jamás había tomado contacto con la familia. Es más, ni se había casi pronunciado el presidente del caso. La única expresión que se le escuchó es una escueta declaración que se le hizo así al pasar cuando iba a tomar un ascensor. Se vieron las imágenes, y donde no dijo nada, solo dijo: no, se está trabajando, estamos preocupados, y eso realmente no alcanza. Y el ministro, que había dicho que había hablado con Sergio, y Sergio lo desmintió diciendo que jamás habló con él, sino que él le había respondido un mensaje que le había dejado el ministro, donde le decía que no quería hablar con nadie del gobierno. Entonces, estas actitudes miserables por parte de los funcionarios también causan mucha bronca, ¿no? Muchísima bronca. Y bueno, y la reacción de muchísima gente ayer espontáneamente de concurrir a las puertas de la morgue, donde estaba haciéndose la autopsia, que depositaron velas, flores, mensajes. Hubo una marcha en Plaza de Mayo también, donde gente autoconvocada, algunas organizaciones, fueron a expresar bronca, dolor, ¿no? Y a exigir justicia, que creo que es el camino que va a seguir ahora, ¿no? Estar atentos a todo al desarrollo y a cómo va a resolverse esta causa. También aquí en Mar del Plata hubo algunas manifestaciones, lamentablemente algunos inadaptados, que, vamos a decirlo así, porque realmente no colabora para nada esto de andar prendiendo fuego a la puerta del municipio, haciendo unas pintadas que no tienen mucho que aportar a este reclamo genuino, legítimo, un sentimiento, me parece, sincero de gran parte de la ciudadanía, que quiere realmente saber la verdad, y que los responsables cumplan y paguen, ¿no? por todo los daños que han hecho. Así que bueno, así estamos. No sé, compañeros, ustedes, ¿qué sensaciones les causó todo esto? Este día de ayer, ¿no? Bueno, veníamos ya de un proceso largo, sí, pero bueno, con lo de ayer. Yo creo que más allá de la opinión que uno tenga ejerciendo este oficio y de la opinión formada acerca de determinados temas que han venido sucediendo, como por ejemplo la desaparición forzada, que uno ya tiene antecedentes que vienen de años anteriores. Digo, a mí me pasa que ante el hecho consumado de lo que uno más o menos presumía, no deja de ser fuerte y de crear una suerte de angustia, muchísima angustia, desde el martes que se encuentra el cuerpo y todos estos días, ¿no? Angustia digo porque a mí lo que me pasa es que son temas que se han venido tratando en el programa, digamos, si uno vuelve un poquito hacia atrás, y le hemos contado a la gente que la matriz de esta contienda tiene que ver con una cuestión ideológica, económica, y con la implementación de un modelo neoliberal. En ese contexto desaparece Santiago Maldonado, donde mucho tiene que ver el gobierno, y donde mucho tiene que ver la fuerza de choque del gobierno, que en estos momentos es Gendarmería, y cómo actúan los milicos cuando tienen que implementar un modelo, ¿sí? Y creo que es muy esclarecedor también cuando el hermano de Santiago Maldonado hace prácticamente un pedido a los medios que, o sea, me impactó mucho la frase cuando dijo: si no tienen nada para decir, o si tienen las cosas que tienen para decir son boludeces y mentiras, en pos de sostener ideológicamente la implementación de una restauración conservadora, pongan música. Digo,
porque también ha tenido que ver el tratamiento del tema, al menos en este programa, con cierto respeto por eso. Cuando hay un hecho que sucedió y vos no podés responder desde la óptica del periodismo esas 5 preguntas esenciales que hacen a la construcción de una noticia, entonces no digas nada, empezá a investigar y buscar para... Ahora, ante el hecho consumado, esas 5 preguntas empiezan a responderse y entonces también queda claro que Clarín y todos estos sostenedores ideológicos de este sistema han mentido, y eso también lo hemos dicho. Clarín miente y todos los que están debajo de Clarín y que siguen también a la implementación de ciertas políticas en Argentina han mentido, han estado mintiendo en todo este tiempo, mienten porque este modelo sin represión no cierra. Es así, digamos, y las cosas que van a empezar a surgir a partir de la autopsia van a tener que ver con ciertas certezas que cada vez van a ir, digamos, tirando de a pedazos todas esas mentiras que se han venido construyendo en torno de este tema, ¿no? La verdad, es lamentable que en épocas... Yo también creo que es una frase muy remanida, ¿no? En épocas de democracia que siga, digan, pero no, creo que es la clara muestra de que estamos viviendo épocas complicadas y que el cinismo de quienes gobiernan es alarmante, porque realmente, dicho también, ¿no? Me impactó muchísimo el audio de Asís, que es un liberal confeso, menemista confeso, sostenedor de la restauración conservadora, hablando de las intrincadas relaciones de hoy entre Gendarmería y el gobierno, ¿no? Bueno, es impactante ese audio acerca de que cómo puede ser que aparezca este cuerpo ahora si no ha sido plantado, ¿no? Pero bueno, digo... creo que son cosas que impactan mucho también. Escuchar a los representantes de quienes gobiernan en esta miasma periodística de la semana, en estos programas que van, digamos, a sostener esta idea, hablar de la manera que hablan, ¿no? Digo, escuchar a los candidatos que tampoco nunca bajaron la campaña política, ¿no? Porque han seguido haciendo la campaña política allí donde nada se ve, pero donde se ganan los votos, que es en las redes sociales, ¿no? y los medios de comunicación. Entonces, digo, hay mucha hipocresía, mucha mentira, y el cinismo de esta gente es realmente alarmante, ¿no? Sí, bueno, un poco de todo, y para verlo desde otro lado, a mí lo que me llamó muchísimo la atención es cómo reaccionamos todos, ¿no? Los dos bandos que se fueron armando a raíz del caso Maldonado, la gente que pregunta ¿por qué te preocupás tanto por Maldonado y no te preocupás por tantos otros que desaparecieron también? O no es el único que desapareció, o no es el único que mató la fuerza, una fuerza del Estado, y eso realmente me llamó la atención y me conmovió, y lamento el desenlace que está teniendo. Esperaremos a las pericias para hablar, ¿no? A ver qué es lo que realmente ocurrió. No sé si nosotros nos vamos a enterar lo que realmente ocurrió, no sé si podremos llegar a eso, o si quedará en el expediente, en la familia y en alguna otra esfera. No sé si todos los que nos involucramos con el caso nos enteraremos. Lo que pasa es que hay un trasfondo ahí, por ejemplo, estos hechos que impactan muchísimo en cierto sector de la sociedad, echan por tierra aquella subjetividad de la que siempre venimos hablando, la concentración de la riqueza, el endeudamiento externo, la actividad productiva genera una población que queda al margen, digamos, de todo este juego, ¿no? Un juego perverso. Entonces, esa población desplazada es la que empieza a reclamar por sus derechos. Y que termina siendo que la marginalidad no es solo económica. Y ahí es donde surge el aparato represivo,
que recurre a los peores procedimientos, digamos, ¿no? Que tienen que ver con sostener la implementación de un modelo económico. Digo, en ese contexto están pasando las cosas que pasan, ¿no? La aportación de cara, la ideología, tu forma de Totalmente. pensar. Creo que es una impotencia del gran sector de la sociedad que no termina de entender de qué la va, ¿no? Digo, no porque uno crea que tiene la verdad, ¿no? Porque en definitiva cada uno es dueño de pensar como quiera. Digo, pero cuando suceden cosas como esta, ¿no? La desaparición forzada de Santiago Maldonado, el procedimiento y la forma en que se han manejado quienes tenían que dar una respuesta y nunca la dieron, y llegamos a esta instancia, nada, digo, o sea, ¿dónde estabas en los 90? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué es lo que pasa, no? Sí, y todavía hay gente que sigue como queriendo negar las cosas. Ahí me estaba fijando recién, te llegan cosas, ¿no? En mi perfil de Facebook pongo una foto, ¿no? Crespón negro con una inscripción que dice Justicia para Santiago Maldonado, y un amigo, y eso es lo que más me duele, ¿no? Porque es gente que quiero y que aprecio. Ya la otra vez cuando puse la foto de Santiago me escribe: no te vi reclamar por Julio López ni por María Calle y todas esas cosas que se decían, ¿no? Y ahora me pone que también encontraron el cuerpo de una nenita que estaba... Sí, sí. Y que nadie reclamó por ella porque eso políticamente no sirve, ¿no? Entonces, Bueno, no. Hay gente que sigue negándose, ¿no? Negándose esto de que de la política, como decía Pedro recién, que se está aplicando en nuestro país desde diciembre del 2015, ¿no? Esta forma de imponer las cosas, que sea todo forzado, ¿no? Porque desde las formas que adoptó el presidente de entrada, de querer nombrar jueces por decreto, de anular leyes por decretos, de también avasallar las instituciones, ya más adelante vamos a hablar también del tema de la procuradora Gil Carbó, y un montón de cosas que venimos viendo. Ahora queriendo meter forzadamente la reforma laboral, reprimir todas las manifestaciones, y llegar a este punto, ¿no? de la represión de un reclamo, de una manifestación en una ruta, a la desaparición forzada de una persona y que luego ahora aparezca muerta. Entonces hay gente que yo no sé si realmente adscriben a ese pensamiento o tienen la mente tan cerrada, ¿no? Que justifican esto. Realmente, yo llegar al punto de justificar esto no lo puedo terminar de comprender. Sí, chicos, la verdad que fue tremendo también esta semana, después de que se conoce el hallazgo de este cuerpo, en la cual la familia alega que fue plantado, junto con otros personajes que también estaban acompañándolo. El tema de no creer en las instituciones, porque incluso la familia encuentra, le avisan del cuerpo y no quiere moverse un minuto, porque ya no confía. O sea, uno confía a través del voto, la representatividad, ¿no? A aquellos que nos gobiernan para que nos cuiden. Pero como decía Max Weber, ¿no? El Estado tiene la potestad, el uso de las fuerzas de la represión. Por eso que a veces la gente no entiende cuando escriben el Estado lo desapareció. El Estado es responsable, porque uno le confiere esta responsabilidad a las autoridades, ¿no? A los gobernantes. Y como decía Weber, ¿no? Tienen la potestad del Estado de usar las fuerzas de represión, ¿no? Las fuerzas de choque, las fuerzas como para disolver todo tipo de manifestación, ¿no? Y el pensamiento que se ven a través de las redes sociales es tremendo. Yo digo, gente, apaguen la computadora, desconecten Facebook y pónganse a pensar realmente, porque esto también puede ocurrir a cualquiera de sus hijos, sobrinos, nietos. Puede ser cualquiera, que mañana, por ejemplo, hay una marcha y alguien levanta una bandera, una banderita, una imagen,
Y encima hoy que las fuerzas de seguridad hoy están con las cámaras, hoy te filman, hoy te sacan fotos, hoy piden los datos. Es tremendo lo que está pasando y la gente no se da cuenta, pero dice, bueno, esto lo usa un sector político para su beneficio. ¿Sabés quién usa el sector político para su beneficio? El actual oficialismo. ¿Sabes por qué? Porque en esta semana, cuando se conoce el hallazgo del cadáver, en Capital Federal estaban haciendo encuestas a ver cómo incidía el caso Maldonado en tu voto el domingo. Esos pocos lo saben, porque nadie lo dice. Hay un tremendo blindaje. Pero sí se hizo una encuesta en Buenos Aires, si realmente incide. Y fíjate, ¿no? Hubo 2 encuestas, una que preguntaba específicamente cómo reaccionabas con el caso Maldonado, y después hicieron otra si tenías definido el voto o si había posibilidad que lo cambies. Claro, debido a las declaraciones horrorosas de la candidata, ¿no? Del oficialismo en Capital Federal. No es romper la veda, es Elisa Carrió, digamos, con todas las letras. Porque ya ahora la formalidad de la elección y todo, ya para mí pierde totalmente un sentido. Ante el hecho gravísimo de haber encontrado el cadáver de Santiago Maldonado, que se vayan a... Bueno, me sale decir una palabrota, pero basta, dejémonos de la hipocresía. Bueno, nos hablan de la veda política y después personajes como Luis Majul rompiéndola, pasando encuestas. Las redes sociales es una cloaca de propaganda política asquerosa. Totalmente. Pero a nadie le interesó nada. Hay muchos candidatos que se rasgaban las vestiduras, siguieron haciendo campaña. Déjense de embromar. Y otros que no son candidatos y hacen la campaña por los candidatos que son impresentables. Vamos a decirlo con toda la letra. Creo que desde los organismos de derechos humanos estuvo muy atinada la respuesta rapidísima a esa convocatoria de marcha. Porque digo, a uno lo primero que le sale es decir, bueno, vamos todos a la calle, como cuando De la Rúa mandó el estado de sitio y bueno, fue un hecho natural de que todo el mundo salió a reclamar. Acá pasaba algo más o menos parecido y fue una respuesta muy rápida, digo, y conveniente, porque también era una jugada sistemática, digamos, de esta derecha, ¿no? Porque otra vez se volvió a ver a los mismos encapuchados en la plaza, digo, o sea, vayamos todos a reclamar, vayamos todos para que haya quilombo, para que la cosa termina desvirtuando un hecho natural que surge de una emoción a partir de un reclamo genuino. Eso sí termina siendo utilizado políticamente. La desaparición de Santiago Maldonado, la muerte de Santiago Maldonado es un hecho político porque desaparece en un contexto político en cuanto a la implementación de una ley de extranjerización que la modificó el presidente Macri en el año 2015 y que tiene que ver con la entrega de los recursos naturales no renovables. Es un hecho político y a partir de ahí se genera todo lo que se genera, ¿no? A mí me pareció muy importante esto último que estás diciendo, Pedro, porque volvimos a hablar de esta ley y volvimos a hablar de esta situación de tierras, de pueblos originarios. Durante todo este tiempo estuvimos hablando de ese tema y algo que me pareció absolutamente destacable, más allá del dolor de la familia, es, primero, el compromiso ellos de buscar a su hijo o a su hermano, y que me resultaron absolutamente éticos y correctos en todo lo que dijeron, en todas las declaraciones que dieron, en todas las entrevistas que hicieron. Fueron contundentes con la búsqueda, políticamente correctos y absolutamente respetuosos. Y me parece que eso es de destacar. Para mí que se juntaron con las personas indicadas que tenían que juntarse para llevar adelante esta búsqueda. Y además Santiago, bueno, que en paz descanse, el hermano Sergio, dándole una lección a los medios, ¿no? Algunos aciertos comunicadores que en pos de la noticia, en pos de la primicia ya armaban videos sin tener el más mínimo respeto por la familia. Quiero compartir algo que encontré en las redes y yo lo compartí también, que la verdad que me conmovió mucho cuando estuvo Sergio Maldonado con Andy Kuznetsov y contaba cómo quería encontrar a su hermano para hacer un viaje juntos. Lamentablemente ya sabemos que no va a poder ser. ¿Escuchamos? ¿Qué le dirías a Santiago si te pudiera ver en este momento? ¿Qué le dirías? Que me espere porque tenemos un viaje pendiente a Noruega, Dinamarca. ¿A Dinamarca y a Noruega? Tenemos, yo fui solo 2 veces y teníamos eso, que eso me escribió en una carta la última vez y fue lo que yo le respondí en una que leí a los 2 meses en Plaza de Mayo, diciéndole, porque él me decía
estaba pendiente ese viaje. Así que lo espero para eso. Ojalá que lo puedan hacer. Ojalá. Gracias. Bien, son las 10 de la mañana, 2 minutos de este sábado 21 de octubre. Vamos al primer corte aquí en Pulso Urbano. Mail del programa pulsourbanomdp@hotmail.com. A través de eso se puede comunicar con nosotros y nos puede sintonizar a través de la radio 102.3 o por internet emisorasargentinas.com o la aplicación TuneIn para celulares o tablet. Dicho todo esto, vamos a escuchar un poco de música, nos distendemos un poquito y luego seguimos tratando todos los temas que, además del más importante para mí, que es lo de Santiago Maldonado, hay otras cosas que están pasando en el país que también son muy graves. Gracias. A la interminable Mercedes Sosa interpretando este tema Pobre Patria, ¿no? Para este momento de la Argentina me parece que cuadra bien este tema. Y fíjate que Mercedes Sosa, cuando vino la banda irlandesa U2, en una canción que le dedica a las mujeres, pone en Latinoamérica Mercedes Sosa. Lo puso en México, lo puso en Colombia y lo puso también en Argentina. Así que, como decís vos, interminable. Sí, interminable, un ícono de la... Ya no solo de Argentina, sino del mundo, diría yo, ¿no? Porque el reconocimiento mundial que tiene Mercedes, no sé cuántos artistas llegan a ese nivel. Y también YouTube puso a Eva Perón, así que... Sí, y bueno, sí. Otro ícono, a pesar de que a muchos les revoluciona no les solamente gusta escuchar el nombre, ¿no? De Evita. Bien, seguimos adelante. Se nota que hizo algo, porque si hablan es que algo estás haciendo, exacto, ¿no? Algo hiciste, algo dejaste. Es más, una vez vino un amigo acá que vive en México y también está en la parte de políticas públicas, y le preguntó, ¿cuál es el presidente que ustedes más recuerdan? Y me dice, Lázaro Cárdenas. Así como nosotros, hubo un periodo que se dio en el mundo, en Latinoamérica, en el que se dieron los presidentes que muchos los rotulan como populistas, ¿no? Lázaro Cárdenas en México, con la reforma agraria, dándole tierras al pueblo. Getulio Vargas y, bueno, Juan Domingo Perón aquí en Argentina. Sí, dando derechos. Es verdad. Otorgándole al pueblo derechos. Es verdad. Bien, y hablando de derechos y derechos que están siendo vulnerados, no podemos dejar de hablar de la situación que sigue viviendo y que se agrava cada vez más de Milagro Sala en Jujuy. Recordemos que a pesar de la intervención de los organismos internacionales, el gobierno jujeño sigue sometiéndola a la peor de las torturas, ¿no? Recordemos el traslado violento de la semana pasada al penal, porque supuestamente no cumplía con algo de la detención. Vimos esas imágenes irrumpiendo en la casa donde estaba detenida Milagro Sala, porque no podemos decir que eso era un arresto domiciliario, porque realmente habían montado un penal exclusivo, ¿no? Con vigilancias y con exigencias que a ningún condenado, o no condenado porque Milagro no está condenada, sino está procesada, que a ningún detenido, vamos a decirlo así, se le exige semejantes condiciones. Bueno, fue trasladada de vuelta al penal de Alto Comedero, aislada, y bueno, y sufrió un episodio donde evidentemente Milagro Sala está en una situación límite. Intentó cortarse las venas con un vidrio a raíz de que está necesitando que la atiendan médicamente y no la quieren trasladar a una clínica, a un hospital. Bueno, en fin, se ha vivido una situación terrible esta semana. Milagro Sala pudo hablar con algunos medios, escuché yo la nota que le hizo Víctor Hugo Morales, hoy creo que también salió por C5N a la mañana temprano, donde planteó realmente una situación grave que se está viviendo en Jujuy
y que el gobierno jujeño, el Poder Judicial jujeño, no está acatando ni siquiera las órdenes internacionales, ¿no? Lo que ha dictaminado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que creo que no sé si es sobre el fin de este mes o a principio del mes que viene a sesionar al Uruguay, y dicen que seguramente va a emitir alguna resolución muy fuerte para con nuestro país, porque recordemos ya que esto va a llevar a sanciones internacionales. O sea que estos tipos no les importa nada, van a someter al país a que internacionalmente se nos sancione por estos temas, tanto de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como de la ONU, que también hizo recomendaciones con la detención de Milagro, y realmente se está viviendo una situación de avasallamiento de las instituciones democráticas. Estos que se llenan la boca de que venían a solucionar todos estos temas, a impartir justicia, a que otra vez las instituciones en funciones se las están llevando puestas con un montón de cosas, ¿no?, que están pasando y principalmente que afectan a derechos tan preciados como son la libertad de las personas, ¿no? También una compañera de Milagro Sala, conocida como Shakira, que es una dirigente de la Tupac, intentó suicidarse en la cárcel. Fue rescatada por sus compañeras de detención, se intentó ahorcar. Bueno, se las está sometiendo a todas estas personas a una tortura física y psicológica sobre todo. Tremenda, ¿no? ¿no? Tremenda. Y las cosas continúan. Que decantan en el límite, ¿no? Claro. Atentar contra tu propia vida con tal de salir de esa es que yo creo que situación en la que estás viviendo. la están llevando a eso, a esta gente, principalmente a Milagro Sala, ¿no? Son tan miserables, el gobernador de Jujuy realmente tanto que se llenó la boca en cuando era senador, que denunciaba a todo el mundo, que era el gran acusador con el dedo de que ya no había democracia y qué sé yo y qué sé cuánto, y él está aplicando lo peor de lo peor. Sí, hay que resaltar también que en las provincias hay cuestiones que tienen que ver con la utilización política y el abuso de poder que a veces se pierde de vista en las grandes orbes. ¿Sí? Siendo uno provinciano, digamos, esto lo ve uno más claramente, digamos, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Hay que recordar que Sanz es un radical, digamos, y a mí me llama muchísimo la atención, me da cierta pena también, porque digo, leyendo, ¿no?, el diario El Diplo, uno hace, digamos, una suerte de reconto en cuanto a cómo avanzó el macrismo en estos últimos tiempos, dejando ya un poco de lado viejas estructuras que tienen que ver con la utilización del radicalismo para este ejercicio del poder. Y Sanz es un radical. Y digo, para mí en este momento es el emblema de esa claudicación ideológica de un partido centenario que fue el partido revolucionario por excelencia en la Argentina. Y esa claudicación ideológica me parece, la verdad, me parece lamentable. Y Sanz es uno de los emblemas de este radicalismo raído, rapaz y serpentario de los últimos tiempos, ¿no? Morales, estamos hablando del gobernador de Jujuy. Claro. Sí, porque Sanz, que también ha tenido mucho que ver en esta alianza que realizó con Mauricio Macri y que le posibilitó llegar al poder, ¿no? Porque sin la estructura del radicalismo jamás hubiese llegado a tener los votos necesarios para llegar. Lamentablemente, ¿no? Vemos a un partido que ha tenido los exponentes que ha tenido, ¿no? Como, bueno, el último de ellos, creo que para mí gran dirigente fue Raúl Alfonsín. Que estos siniestros personajes todavía se arrogan
la potestad de decir que si Alfonsín estuviera vivo, estaría apoyando todo esto, y realmente yo no creo que, escuchando los viejos discursos, las ideas que sostenía Raúl Alfonsín, a lo mejor no coincidiendo con muchas de ellas, ¿no? Pero sí respetándolo como un dirigente político de fuste, que llegó nada menos que a la presidencia de la Nación en un momento del país muy difícil, como era la salida de la dictadura militar. Uno ahora, con la perspectiva del paso del tiempo, también puede llegar a comprender algunos errores que... Recuerdo una de las últimas, antes de terminar su presidencia, cuando la famosa frase aquella de que dijo: no pudimos, no quisimos, no supimos, ¿no? De temas de solucionar algunos temas gravísimos, ¿no? que eran heredados de la dictadura. Yo creo que a lo mejor el mayor logro que tuvo Alfonsín, sin ser lo perfecto que podría haber sido, es el juicio de las juntas militares, ¿no? Que después, bueno, se vio a lo mejor un poco empañado con las leyes de obediencia debida y de punto final, pero también hay que ver los contextos, ¿no? En aquel momento la democracia argentina todavía era frágil, había todavía mucho poder de parte de sectores no solo militares, sino que apoyaban a los militares desde la parte civil, que tal vez lo condicionaron un poco y que se vio obligado a tener que instruir a sus legisladores de aprobar aquellas leyes, pero bueno, después con el paso del tiempo fueron anuladas, en fin, se fue corrigiendo. Pero hay que reconocerle al doctor Alfonsín haber tenido el coraje de asumir la presidencia de la Nación en aquellas circunstancias, ¿no? Un país con una crisis económica terrible y con la crisis social y política, que era nada menos que terminar con una dictadura militar, cívico-militar, vamos a hacerlo, para decirlo más preciso, que se había cargado con la vida de tantos argentinos, ¿no? No, por eso creo que también el contexto en aquel momento uno lo termina de entender tiempo después, ¿no? Digamos que el poder total y absoluto por ganar unas elecciones uno no los tiene. Claro. Hay una frase de un libro que ahora no recuerdo cuál o quién, de quién, del diálogo que mantienen en La Rioja Alfonsín y Mañeto, ¿no? Cuando Alfonsín, harto de las presiones a nivel mediático, porque denunció en La Rural, en un discurso público, a Clarín, en ese diálogo, harto Alfonsín le dice a Mañeto: ¿pero usted qué quiere, ser presidente de la República? Y Mañeto le contesta: ese es un puesto menor. Usted ya es un problema para nosotros. Bien. Bueno, por supuesto, seguimos atentamente lo que va a suceder con Milagro Sala. Esperemos que esta gente, no creo que entre en razón, ¿no? Pero sí que empiecen a acatar las decisiones que tienen que acatar, ¿no? Y que también acá hay una complicidad de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Que no resolvió nunca el tema, que todavía creo que lo tiene ahí en carpeta, sobre la libertad. Darle la libertad definitiva a Milagro Sala. Hay muchos condicionamientos, muchas cosas realmente que a uno lo abruman un poco, ¿no? Y que te dice: ¿y cómo salimos de esto? Sí, o sea, los dichos de Milagro Sala, digamos, por el hostigamiento psicológico que está recibiendo en el encarcelamiento, esto de que tiene que ir sí o sí a un juicio. El tema es la construcción de las pruebas. Claro. O sea, no hay una probatoria suficiente, digamos, porque todo está, digamos, en un proceso judicial viciado, ¿no? Entonces no queda claro. Y lo que se traduce, lo que vemos también notablemente es el tiempo que está tardando la justicia en elevar a juicio o no esta situación, porque no tenemos tampoco un juicio, ¿no? Porque tiene que ver con, digamos, con un caso emblemático de una política implementada a los 12 años anteriores. Tiene que ver con un escarmiento ideológico. Tal cual. ¿Sí? Como se está observando en muchos otros, por ejemplo, si hablamos de la televisión pública, hay una lista de prescindibles en el ámbito de los medios públicos. ¿Por qué? Porque han quedado resabios de
ideológicos que quizás puedan llegar a generar contenidos en el ámbito de la TV pública. Entonces esto, digamos, a Lombardi ya le han pedido una lista Sí, de prescindibles, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, Vidal el día lunes posterior a las elecciones manda a que haya clases en todas las escuelas de la provincia cuando hay una jornada de capacitación, digamos, programada de antemano. El lunes posterior, donde supuestamente en muchas escuelas no había clases. Que los docentes van a tener que hacer las dos cosas, dar clases y hacer la jornada de capacitación. Claro, tiene que ver con discutir en el fuero íntimo de la docencia cuestiones que tienen que ver con posturas ideológicas, ¿no? Para dónde va la educación, en qué contexto estamos educando, qué podemos hacer para mejorar. O sea, esto se llama, en una implementación conservadora, esto se llama ruptura del tejido social. Y ojo y atento con esto. Bien, para cerrar este bloque lo vamos a hacer con un tema musical dedicado a Milagro Sala, que es el 2, Andrea, y pegadito al tema va el corte, así que nos vemos a la vuelta. 10 de la mañana, 35 minutos, y no hemos dicho nada de la situación climática. ¿Tiene algo por ahí? Sí, tengo... A ver qué dice. 12 grados 8 la temperatura. ¿Es el último registro ese? Es el último registro de horas 10, sí, estamos en horario. 12 grados 8 la temperatura, presión 1014.9 hectopascales, viento sur, nada, imperceptible, ¿no? Sí, 35 kilómetros en la hora. Fue andar en bici así, como... Para mí sí, a mí me lagrimea un poquito cuando hay viento. Sí, la máxima, ¿qué se ríe? Y no, el pronóstico para la tarde de noche, nubosidad variable, vientos moderados del sector sur, rotando al sector norte, y un pronóstico para el domingo, una mañana que arranca con mucho frío, 3 grados. Y frío un pronóstico para la tarde-noche del domingo, una máxima de 15 grados, algo nublado. Pedro, hoy está lindo como para que salgas con la cubierta a hacer crossfit. Yo más me tiraría una siesta reponedora. No, hay que hacer crossfit. Hoy todos hacen crossfit y suben videos haciendo crossfit. ¿O no? Bien. Es buena esa, sí. Yo he abandonado un poco la actividad física. De esa Claro. actividad física. Hacemos otras. La siesta reparadora es buena para el cerebro. Esa también es una actividad física. Muy buena. ¿no? Aparte está comprobado científicamente, digamos. Sí. Es una cuestión, mejora la calidad de vida, es una cuestión de mejoramiento de la salud, digamos. Sí. Sí. Pro siesta. Técnicamente, Pedro, ¿cómo está? Está bueno, técnicamente está bueno. Yo cuando tengo un problema, por ejemplo, mentalmente lo internalizo, duermo la siesta y a la tarde ya cuando despierto tengo la resolución del conflicto. Es cierto. Te ayuda. Es así. Qué genio. O sea, Muchos misterios de la ciencia se han resuelto de esa manera. Con una siesta. Sí. La bombilla de luz, uno de esos es así. claro. Fue así. Tenían que encontrar una solución sí. y dijo, mira. Mínimo 2 horas, 2 Pero dice horas. que la reparadora es de 15 minutos. No, eso no es una siesta. No. Yo me he dormido en la... No, pero hay que entender Eso no es que una siesta. el hombre viene de una región del país donde la siesta es sagrada. Hacen Y turno. es más por cuestiones Saca el número. climáticas que por Claro. por cuestiones humanas de vagancia. Es un ritual, digamos. Sus vecinos de Santiago del Estero han sido estigmatizados por ese tema, pero en realidad la siesta en aquellos lugares es porque no se puede estar Al sol. Igual te digo, si vas a Balcarce a las 2 de la tarde, ya cerraron todos los negocios a las 12. Y es Claro. es una No hay costumbre nadie. de pueblo No hay nadie, que se mantiene. Yo salgo Inclusive ahí. aquí en Mar del Plata muchos ¿Sí? lugares cierran al mediodía, que va a decir, ¿cómo? Y son cuestiones de pueblo. Y más se ve más en los barrios que en el centro, ¿no?
Pero sí, todavía hay gente que eso lo respeta, de cerrar al mediodía y abrir a las 4 o 5 de la tarde. Aguante la siesta, pro siesta, como Claro. dice Pato. Claro, Sí, aquellos que totalmente. pueden, que aprovechen la siesta. No, obvio. Y Durante los la que no semana pueden, sí. que se hagan en un lugarcito. Eso me- sí, yo no, me se he dormido. no se duerman mucho. Yo he dormido 15, 30 minutos adelante de aquí en la entrada de la radio. Olvídate. No, Suena yo el con timbre. 15, 30 minutos no hago Volvemos a la nada. realidad Hay elecciones, ¿no? mañana. Ay, Dios. Sí, mañana ¿Y? son las elecciones generales de medio término, donde se van a renovar legisladores en los distintos niveles. Hay senadores nacionales, diputados nacionales, senadores o diputados provinciales, legisladores provinciales en algunas provincias y concejales en los municipios. Y consejeros escolares. Consejeros escolares, por supuesto, sí. Vi en algunos tweets dando vuelta que el recuento de votos se iba a hacer con las autoridades de mesa y dentro del cuarto oscuro autoridades de gendarmería o policía para preservar Sí, el control. hay toda una situación que es una acción psicológica para mí, ¿no? Ujú. Recuerden que venimos de todo este periodo de amenazas de bomba en los Ujú. colegios, que se fueron descubriendo y realmente eran yo digo que no hay que prestar atención, sino al contrario, está bien lo que se hizo, pero la mayoría de ellos, o de ellas, eran ocasionadas por menores, ¿no? Por broma, por alguna picardía. Hasta hubo uno que descubrieron que las hacía por encargo, ¿no? Que había creado un mini emprendimiento. Cargarle una amenaza a fulanito y él... Sí, no y por tenemos sumarse, ¿no? Que Y lo lo- hacían todos, Claro, nosotros y también. otro por pasarse de vivos. Y lo que están haciendo ese trabajo de rastrear todo ese tipo de comunicaciones aquí en Mar del Plata, Ujú, claro. en el Infolab. Realmente en la época que yo iba al secundario, estoy hablando del año 85, que fue una elección legislativa también en aquel momento, hubo también una campaña de intimidación pública, donde había amenaza de bomba. Yo iba al colegio industrial ahí en 14 de julio y Gascón, y ya después era como una cosa ya que la tomaban Ahí había servicio. amenaza de bomba y le Era tiraban el... Sacar a los alumnos, desalojar el colegio, Sí. pero no irse a su casa. Sí, en la esquina, se quedaban en la vereda. En la vereda de la escuela, o sea que si realmente había una bomba y explotaba, no sé qué diferencia debería estar adentro o afuera. No sé, que te iba a caer una piedra más grande o más chica. Pero bueno, ya se había tomado ya como una cosa que era... y ahora, bueno, parece, pero ahora con las técnicas que hay de ubicar celulares, es más, Y algunos uno de los adultos casos han que se quedado mostró por la imputados, televisión, ¿viste? Sí. claro, era que habían localizado un teléfono en un domicilio, concurrieron, el teléfono era de la madre del Tal chico que cual. hacía las cosas, y la señora, cuando los policías le explicaban el por qué estaban ahí, y que desde ese teléfono se habían hecho la llamada, y que el pibe después reconoce, se levanta y le pega un par de castañazos. Que muchos dijeron, ¿cómo no? Qué No hay que fuerte, pegarle la a los niños". violencia. Claro, es Claro. una reacción, digamos, hasta humana, de madre, ante la impotencia. Al No verse- podemos justificar la violencia. No, no justificamos, pero sí entendemos que reaccione de esa manera. Está mal, a lo mejor la señora puede recapacitar hoy. Pero claro, verse envuelta en un procedimiento policial donde se te acusa que es de tu teléfono y vos no tenés la más pálida idea de lo que te están hablando, y descubrir que es el nene que se pasó de listo y da para darle un coscorrón. Yo no soy partícipe ni a mi hijo Del coscorrón. lo castigo de esa manera física, digamos. No, bueno, un reto, Eso suena mal. llamarlo a la reflexión es necesario. Tampoco nos vamos al otro extremo que no, hay que dejarlo hacer lo que quiera. La señora tomó la medida Una reacción urgente. humana. La medida Realmente, urgente era... Es fea, no estaremos de acuerdo, pero es una reacción humana. Ante la pasividad de los... Porque ninguno policía le dice, no, señor, espere, no le pegue. No, al contrario, hasta alguno capaz que tenía ganas también de acomodarle un saque. Porque imagínate, el policía que llega ahí haciendo un operativo, todo, y decir, para esto vinimos. Para que después este pibe no vaya ni siquiera a declarar al juez, porque
son inimputables. Bueno, pero la mamá quedó ahí, Claro, va a quedar ella claro. y imputada por Pero bueno, ser la volviendo titular al del- tema que nos convoca, Bueno. según dicen que desde el gobierno se habían dispuesto medidas de seguridad, Sí, como ser más custodia. exacto. Lo que no me parece que sea muy legal es que las fuerzas de seguridad estén presentes al momento del escrutinio. No, es que te parece bien, ¿no? Recordemos que la única autoridad dentro de lo que es el comicio Ujú, son las autoridades de mesa, ujú. los presidentes de mesa. Entonces el presidente de mesa, no sé si él puede llegar a permitir o autorizar que alguien de la seguridad esté dentro del cuarto oscuro. Aparte, ¿para qué? El presidente de mesa le va a poder decir que no esté. Claro. ¿ok? Y los fiscales podrán Y los fiscales podrán decir plantear que alguna esté o disidencia. no esté. Mm. No va a quedar registrado en las No planillas creo porque que las esté, planillas que los no tienen fiscales puedan esto. decir que no esté. A lo mejor ellos pueden quejarse. Ahora, el que toma Ahora, las- si el presidente de mesa dice que sí puede estar, va a poder estar. Fíjate qué es lo que pasa también con los periodistas. ¿Viste? Cuando hacen el Claro. primer conteo, Sí. el presidente de mesa es el que decide si pueden entrar o no Claro. y si se puede hacer Y pública también esa. es el que autoriza a los fiscales generales a ingresar al cuarto Exacto. oscuro. O sea que la decisión va a ser de cada presidente de mesa. No sé qué Yo- tan preparados estamos todos. Yo creo que no debería ser así, porque ¿cuál es el motivo de poner un policía dentro del cuarto oscuro cuando se está haciendo el escrutinio? ¿Qué fe puede dar un policía dentro de un cuarto oscuro? Claro, puede dar fe, puede ser lo que sea, pero no es un escribano Pero que tampoco. estamos, claro, si Pero- querés hacemos un acta, que en realidad el acta que hacen es un acta como si fuera la de un escribano. Claro. Las personas que están, las autoridades de mesa, son en ese momento oficiales públicos y dan fe Claro, porque de que está la plan... fiscalizando el Exactamente, escrutinio. exactamente, no son simples personas. Yo creo que estas cosas se toman también para crear un poco de intranquilidad, para sobredimensionar las cosas. Un pánico, ¿no? Claro, porque realmente hay que estar atento, ¿no? Porque una amenaza tampoco hay que desecharla, pero generalmente las amenazas no se avisan, se cumplen, ¿no? Cuando te dicen una amenaza de bomba, está bien, es como para intimidar, pero si alguien realmente quiere hacer un daño, Sí, no conozco muchos terroristas, que te digan, Que te ahí, avisen. que te hayan dicho. claro. O estos Ay, que sí, van sí. con la bomba encima que avisan, guarda que voy a Voy a hacer explotar la bomba, explotar córranse". todo. Correcto. No, van y lo hacen. Pero bueno, igual no hay que subestimar, no hay que tomar las precauciones del caso. Pero bueno, sí, mañana hay que ir a votar, recuerden, esta es la elección definitiva, aquí se van a elegir los legisladores que van a asumir, las anteriores fueron paso para hacer las internas. Y bueno, es una elección más también, ¿no? Que hay que cumplir. Pero digamos que vayan a votar, expresen su idea, sea la que sea. Pero no dejen de ir a votar, porque también después nos quejamos de, mirá esto, y vos votaste. Siempre No, lo yo mismo, voté. no se ¿Por qué hace no votaste? nada y... Entonces, o sea, andá a votar y después sí, quejate y rompé la starlipe todo lo que pueda. ujú. Usted que es anárquico me parece que no está muy de acuerdo. No, con Por la cara que pone. No, sí, con el voto sí, digo, pero que es una herramienta democrática que me parece que encarna mucho de lo que se recuperó del 83 a esta parte, ¿no? Creo que es como el hecho fáctico de salir de un proceso de reorganización nacional a la construcción de una república que nunca se termina de construir. Digo, ahí sí yo empiezo como a discrepar un poco con el sistema representativo, ¿no? Pero bueno, no dejo de valorar el voto como un hecho que consuma cada vez que uno lo hace el Estado democrático en el que uno vive, ¿no? Después uno tiene sus posturas ya que tienen que ver con una cuestión muy personal, ¿no? Pero entonces, ¿qué querés? ¿Una monarquía parlamentaria, así tipo Inglaterra, una cosa así?
Como decía Belgrano. Una monarquía parlamentaria, una cosa así. Una monarquía constitucional. Está claro. Un sistema parlamentario. No, pero digo, qué sé yo, que creo que el hecho de la que hay muchísima gente que va a votar y después no participa. Y es que agota su participación en el voto, y ahí está el error. Yo creo que también, claro, esto de incentivar el accionar del voto como un hecho democrático y que ahí se terminó todo, creo que no. Yo creo que ahí tendría que empezar todo, ¿no? Lo que pasa es que hay una confusión también en cuando uno dice, no, tenés que participar, y mucha gente dice, no, pero yo no quiero no quiero ir a un partido político. No necesariamente tenés que militar en un partido político. Pero sí ejercer el control sobre los legisladores, en este caso, que vas a elegir. Recordemos, la provincia de Buenos Aires estamos eligiendo 3 senadores nacionales, 35 diputados nacionales, y en el caso de General Porredón se eligen, porque la 5ª sección electoral en este turno le tocan los senadores provinciales, son 5 cargos de senadores provinciales y 12 concejales. Entonces, cuando estos muchachos el 10 de diciembre asuman, a partir de ahí hay que seguirlos el paso. Decirle, che, sí, vos en la campaña electoral me habías prometido tal cosa, ¿y cuándo la vas a hacer? Y todos los días. Yo digo, ¿qué pasaría si las legislaturas, los consejos deliberantes, las cámaras de diputados y senadores recibieran millones, o somos miles, 40 millones, así que podríamos, ¿no? Millones. O miles de cartas, notas del ciudadano común diciendo, reclamando esto, reclamando lo otro, recordándole, usted prometió tal cosa, ¿dónde está el proyecto que dijo que iba a presentar? Los condicionaría. Muchos dicen, la tipa no te dan voz. No, ¿cómo no? Los condicionaría, porque el político clásico le molesta la presencia de la gente reclamando. Vos vas a las sesiones del Consejo Deliberante donde hay algún interés mayor y que se llena la barra, sí, y que hay un grupo de estos que reclaman, lo ves al legislador incómodo en la banca diciendo, esto acá. Entonces le molesta. A veces uno le pide, ¿viste? Sí, Plácate. Y a veces ni siquiera se hace encargo, directamente dice, háblalo con mi secretario. Claro. Sí, yo creo que en esencia no le veo mucho justificativo que tengamos que elegir representantes que después van a administrar el erario público. Digo, hay una suerte de parlamentarismo de base que no está presente, digamos, en este sistema democrático en el cual vivimos. Pero bueno, son posiciones, también creo que tienen que ver las cuestiones personales, ¿no? La historia de vida de cada uno, ¿no? Me acuerdo cuando leí un capítulo, un apartado de Contemporánea, ¿no? Napoleón Bonaparte decía, el pueblo elige, pero no decide. Claro, después terminás estrangulado en decisiones que terminan siendo ajenas porque obviamente hay otros intereses en juego en el armado político, ¿no? En el manejo de una sociedad, ¿no? Seguro, hay manejos, hay enroques, se juntan con otro para conseguir los votos necesarios para aprobar una ley. Sí, después está también el tema de la traición a la voluntad popular. También. Cuando los legisladores cambian claro, ni más ni menos. Como dijo uno, no dejaré de lado mis convicciones. Pará, ¿a quién se lo roba? No, pero lo robaste a lo peor son los que tienen las convicciones de Groucho Marx. ¿Te acuerdas del chiste que decía? Sí. Estas son mis convicciones. Si no te gusta? No le gusta, y acá tengo otras. Y claro, lo vemos en muchos. Acá, en nuestro mismo consejo, ¿cuántos concejales entraron por un partido postulando ciertas ideas? Y hoy los vemos cuando te dice, anexados a otro, exactamente, otro partido que no tiene nada que ver con él. Por un partido que nada que ver. Exacto. O defendiendo una cosa. Hay algún candidato actual que antes era el crítico número 1 y ahora miren qué lindo equipo que tenemos y qué linda que es la señora que nos gobierna, que bla, 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 bla. Qué lindo lo que estamos haciendo juntos. Y antes eras de otro. Sí. Pero no antes, hace 20 años. No, hace 4 años por ahí. Menos. Sí, creo que, cuando empezás a incursionar en el aspecto formativo, en la escuela, después vas a una universidad, a un terciario, qué sé yo, te lleva mucho tiempo tener o adquirir la dinámica hasta llegar a un pensamiento propio. Cuesta mucho, ¿no? Y uno ve que hay ciertos
hay ciertas cuestiones que tienen que ver con sostener postulados ideológicos que me parecen que ya están perimidos. Ya creo que las sociedades tienen una movilidad o inmovilidad propia a través del tiempo, que se marca como evolución o involución, según desde la óptica que uno lo mire, y ese movimiento social, cultural y político tiene que estar acorde con los tiempos que corren. Yo creo que por ahí encorsetar, digamos, con ciertos postulados ideológicos terminan siendo un anacronismo, ¿no? Y bueno, nada, esencialmente creo que la participación de base no existe, ¿no? Hoy en día. Nada. Bueno, vamos a dedicarle un tema musical a todos los muchachos que han quedado ahí en las paredes con los afiches. Ajá. Dale. Desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite Frecuencia 102.3. Pulso Urbano. Gracias, Andrea, por las indicaciones. Estábamos diciendo algunas barbaridades. Si no nos avisaba, salíamos al aire y íbamos todos presos. No, pasa que en el corte conversamos de cosas y por ahí la pasión nos envuelve y nos ponemos un poco, no sé, son un poco ustedes groseros. Y perdemos todas las formas. Son ustedes, Bueno, estaban hablando mal bajemos. ¿De quién hablábamos mal? ¿De quién? ¿De qué pobre mujer? ¿De qué pobre ¿Quién mujer? es pobre? Primero no es ninguna pobre mujer. Bueno, dejémoslo ¿Quién es ahí. la pobre? Vamos a aclarar para que no piense que estamos hablando de otra pobre mujer. Estamos hablando de Mirta Legrand. Pero bueno, dejémoslo ahí. Estábamos hablando de Mirta Legrand y de Federico Lupi. Sí, conceptos irreproducibles. Sí. O sea, de ese binomio estábamos hablando. Sí, bueno, contémosle a la gente, ya que está, murió Federico Lupi, un 81 años. actor emblemático de la cultura argentina, ¿no? Sí, sí. Un gran puteador en el cine nacional. Sí. Vamos a hacerlo. Protagonista en una de las películas que todos debiéramos ver de vez en cuando, justo ahora que viene a cuento, ¿no? Sí. La plata dulce. Para entender de qué va la cosa, ¿no? Sí. Para mí ningún ícono personal, o sea, él no me representa en lo más mínimo, en ninguno de sus aspectos, pero que ha llevado al cine algunos personajes que son emblemáticos. Hasta ahí. Y no me merece nada más. Muy bien. Respetamos todas las opiniones. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado que en Santa Fe aprobaron la ordenanza? Que el Consejo Deliberante dijo que tienen un plazo de 120 días para poner en los colectivos, transporte público urbano de pasajeros, unos ganchos para llevar las bicicletas. Bueno, sí. Parece que las bicis estamos llegando a algunos lados y los ciclistas nos vamos poniendo todos muy contentos porque es trabajo que venimos haciendo hace mucho, alguno más público y otro menos público, y en Córdoba se aprobó la ley para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo no contaminante en todo el territorio provincial. La ley fue formulada a partir del trabajo en comisiones y sobre la base de 5 proyectos existentes, o sea, que venían trabajando hacía mucho, ya habían presentado otros proyectos, los núcleos de ciclistas, ¿no? Los colectivos ciclistas, contando además con el apoyo de representantes de diversas organizaciones de la sociedad que hicieron presentes para interiorizarse y realizar algunas consideraciones. Rápidamente te cuento, puntos principales: utilización de casco normalizado, que es muy importante, cuya característica será establecida en la reglamentación. Recordamos que el uso de casco es obligatorio en la Ley Nacional y Provincial de Tránsito. Instrumentar campañas de concientización y educación vial,
dirigidos especialmente a orientar y concientizar a los automovilistas, a los conductores de transporte público, a los motociclistas, claramente también a los ciclistas. Generar una cartografía con mapas camineros y información georreferencial, ir actualizando esta a medida que el Ejecutivo coordine las actividades conjuntas con asociaciones civiles, viales y vinculadas. Hablan de llevar chaleco con el reflectivo, ¿viste? A la noche, la luz posterior y delantera, la roja atrás, la blanca adelante. La ley habla de promover la adecuación de vías de circulación exclusiva de ciclistas. Súper divina la ley. ¿Te gusta? Sí. Le vas poniendo una cara así como... No, porque me gustaría que se aplique la ley. Porque bueno, leyes... recién se acaba de hacer, vamos viendo, bueno, vamos viendo. Un tema que es fundamental y que nosotros los ciclistas no estamos muy de acuerdo, no sé cómo llegaron al consenso en este punto, que es circular en hilera de A1. Sí, muy importante eso. A mí me pasa durante las mañanas, cuando regreso de mi trabajo a casa, sí, sobre la costa, los muchachos que salen a entrenar, sí, que se creen todos que son Curuchet o Pérez, para decir otro nombre que no tenga que ver con lo electoral. Ah, claro, me olvido. No, bueno, eran dos los Curuchet, hermanos. Sí, sí. Bueno, los ciclistas van por la costa, rumbo al norte de la ciudad, en pelotones, sí, de 3 o 4 de ancho. Bueno, generalmente... Perdón. Y otra cosa que me da y que me ocasiona bastante malestar, no paran en ningún semáforo. En ninguno, de toda la que va desde la costa, desde la calle La Barría hasta Estrada, que voy yo todas las mañanas. Sí. Los muchachos se pasan todos los semáforos rojos. Bueno. ¿Sabes cuándo va a haber un grave problema? Cuando algún peatón exacto cruce y tire a todo el pelotón. No, o lo pasen por arriba, porque no creo que un peatón... Obviamente que el peatón va a quedar... Porque a la velocidad que levantan, porque van rápido los muchachos, sí, están entrenando. Lo van a pasar por arriba. Bueno, generalmente, en rutas sobre todo, y en las ciclovías o en las bicisendas, generalmente el tránsito de ciclistas es de a par. Y se llama incluso ir a rueda cuando van, viste, medio semidesplazados. De a par es una cosa, ahora ir de a 4 o 5 ocupando 2 carriles. Es peligroso para ellos. Es muy peligroso. Toda la legislación está de acuerdo en la circulación de a par, pero esta ley habla de la circulación en fila de 1. Bueno, vamos a ver cómo lo implementan. Otra de las cuestiones que destaca la ley y que también hay acá tenemos un conflicto con la ley nacional, es que dice que el ciclista debe circular individualmente, quedando prohibido transportar a otra persona. Y nuestra ley nacional dice que podemos transportar a otra persona en su silla especial, si son menores hasta 12 años. Claro. Así que acá tenemos un conflicto, seguramente en la reglamentación luego se revertirá esta cuestión. El trasladar carga solamente en un compartimiento destinado al efecto. Esto se refiere a que, viste que a veces vemos a muchos ciclistas urbanos que andan con la bolsa, la bolsita, la mochila, el bolso cruzado. Sí, realmente es peligroso porque el desbalanceo del peso en la circulación, claro, vos venís circulando, ¿no? Y tenés que esquivar un pozo, ese desbalanceo de peso te puede tirar. Entonces, por eso habla de la carga en un compartimento especial. Y esto que me pareció fundamental, que muchos ciclistas urbanos le erramos, dice: conducir sin fumar, no utilizar teléfonos o auriculares conectados a equipos receptores o reproductores de sonido. Que es lo mismo que le pedimos a los automovilistas, salvo el detalle de fumar, que claramente es porque la bici la manejás con las dos manos, y si una de las dos tenés ocupada con un cigarrillo, no estarías... Aparte, andar en bicicleta y fumar me resulta algo contradictorio. ¿Por qué?
Pero los que andamos en bicicleta no somos sanos. Porque bueno, sí, no. Hola. No. Pero no, bueno. Directamente, no es directamente proporcional. Dejemos no es directamente proporcional. Pero me parece que si uno anda en bicicleta, no debería. Vida sana, ya que estás haciendo. Porque al segundo pedaleo vas a quedar. Bueno, es como el que hace CrossFit. ¿Cómo es? CrossFit. ¿Cómo? ¿Qué es Sí, CrossFit. Es Eso. un entrenamiento tipo militar, viste, que de repente salís a correr, de repente levantás un neumático, salís corriendo. No me imagino a un alguien haciendo un CrossFit con un pucho en la mano. La cancioncita esa. Sí. Somos los muchachos de CrossFit. Sí, todos, son circuitos, son ejercicios intensos hechos por circuitos. Sí, cual. Exacto. Bueno, pues, yo quiero Sí. terminar con la Sí, bicicleta. claro. Terminamos con la bicicleta. Sí. Te bajás de la bici y haces vamos CrossFit. con la... Sí, claro. Vamos genial con la ley en Córdoba, vamos a ver cómo se implementa. Recién ahora salió la promulgación de la ley, a esto le va a faltar claramente el decreto reglamentario y empezar a poner en función, pero nos vamos enterando de todo en esta Argentina, gracias a Dios. Y vamos con una noticia local de bicicletas, que Ingeniería ofrece bicicletas para que los alumnos se trasladen. Este es un proyecto, mejor dicho, es una tarea que llevan adelante desde hace algún tiempo, creo que 2015 o 2014 ya habían arrancado. El año pasado se detuvieron en este proyecto porque no tenían las bicis en condiciones y este año vuelven a implementarlo. Dejás el DNI, tienen una plataforma virtual, avisás que retirás y dónde vas a entregar tu bici. Es un servicio de la universidad entre los distintos edificios de la facultad. Muy bien. Perfecto. ¿Te gustó? Me gustó. Genial. Bien, y después de la bicicleta vamos a hablar un poquito del fútbol y la tecnología. Porque llega el VAR, pero VAR con B corta al fútbol. Esto de el arbitraje asistido por video, pues se llama VAR porque son las siglas en inglés. Ajá. Video Assistant Referee. Mirá vos. A partir del próximo martes lo empezaremos a ver aquí por nuestras tierras porque la Conmebol Ahora ya. Claro, porque River y Lanús juegan una de las semifinales de la Libertadores. Ajá. El próximo martes, y la Conmebol ya lo va a comenzar a utilizar. ¿Qué es esto? Es una sistema de arbitraje con asistencia de video, o sea que va a haber, aparte de los 3 árbitros clásicos, que es el árbitro y los 2 jueces de línea, como lo conocemos, va a haber en una cabina 3 árbitros más que van a estar viendo las pantallas de video y van a asistir al árbitro sobre las jugadas polémicas. Ajá. Pero no, tampoco va a ser todas las jugadas. Las jugadas que se pueden revisar son los goles, se determinará si hubo full, offside, infracción, si la pelota salió de la cancha o si entró. Uh-huh. El offside solo se revisará en las jugadas de gol, solamente. Los penales, si se cobró bien la falta, si hubo alguna infracción no advertida o si se duda del lugar en el que se produjo la misma. Sí. Tarjetas funcionarán solo para las rojas directas, es decir, que se solicitará el VAR para ver si hubo o no foul o si los árbitros asistentes observan que se cortó una situación manifiesta de gol. Confusión de identidad también, se apoyará en la tecnología para saber qué jugador fue protagonista de alguna acción. ¿Cómo va a ser el accionar del árbitro? Si el referí acepta la recomendación de la televisión o cuenta con alguna duda en las situaciones mencionadas anteriormente, deberá hacer la señal de TV, ese rectángulo que hacen así con los dedos, sí, como en los partidos de rugby. Sí. ¿Lo vieron? O Sí, en el tenis también se utiliza el ojo de águila famoso. Sí, que es muy Luego bueno. decidirá si verá la jugada al costado del campo de juego o si irá a donde se encuentran los 3 árbitros revisando las acciones. Escúchame, ¿y ahí van a detener el reloj del tiempo como Sí, hacen en el básquet? ahora vamos a eso. ¿Por qué serán 3 los árbitros asistentes en la cabina? Todos analizarán el partido y las jugadas, pero solo uno de ellos será el que tenga comunicación con el árbitro. El VAR no se utilizará en forma indiscriminada, sino que estará a disposición cuando el árbitro cometa algún error claro. Uh-huh.
¿Pueden los jugadores o técnicos pedir el VAR? No solo lo tienen prohibido, sino que cuando alguno de ellos lo solicite o haga algún gesto correspondiente a la televisión, recibirán sanciones disciplinarias. Ah, ¿se hacen el gesto también? Y claro, porque esto si no... ¿Y si le hacen ¿Sabe lo que va a hacer? Oh, No otro gesto primero, no pueden principal hacer. que no pueden hacer ningún tipo de gesto ni hablar, porque pueden ser ¿Ningún sancionados. gesto? No, ninguno. Ah, chan. Jueguen Yo a los la he visto pelota. haciendo gestos. ¿Se podrá jugar sin el VAR? En caso de que la ayuda de la tecnología no funcione, el partido se disputará de manera normal, aunque sin los asistentes. Claro, porque ¿qué van a hacer los asistentes si no funciona el sistema? Bueno, ¿cuánto tiempo dispone el VAR para resolver una jugada? Contará con todo el tiempo que quiera. La idea es que en cámara lenta se vea el punto de contacto y en cámara normal la intensidad de la falta. ¿Cómo se calculará el tiempo de descuento? El árbitro del VAR le informará al árbitro que está en el campo los minutos usados para la revisión de la jugada. Se agregarán a los que corresponda por el partido en sí. ¿Se revisarán las expulsiones por 2 amarillas? Decidieron que cuando el árbitro saque la segunda tarjeta no se podrá solicitar el VAR, ya que si no deberán revisar la primera y a esa altura del encuentro ya no se podrá. Claro, volvemos para atrás el primer tiempo, una cosa de loco. ¿Qué jugada repetirá la televisión? Transmitirán aquella imagen por la cual se cambió o ratificó una decisión. Bueno, en fin, veremos cómo funciona esto. Yo creo que a como nos gusta el fútbol mirar y polemizar a nosotros, esto va a ser... Va a ser más lindo, puterío. Va a haber más expulsados por reclamar el VAR que por falta. Me suena que va a haber un... Y varios técnicos sancionados. Diría un viejo, mirá lo que hemos llegado. Y me parece que Me acuerdo, había un árbitro gordo, muy, te estoy hablando de 40, 30 años atrás, qué sé yo, y hubo un córner y viste que entre la pelota, la tierra y todo eso, sí. Pitó el árbitro. ¿Qué cobrás? Amontonamiento de gente. ¿Cómo amontonamiento de gente? Borbollón. Sí, pero es una falta eso, existe, ¿no? Hay cosas insólitas que pasan, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo funciona. Calculá de ahí a, bueno... O sea que esto quiere decir que ya no se arreglan más los partidos. El jugador tirado en el suelo, revolcándose como si lo hubiera picado una tarántula, desencajando el rostro, clamando falsamente dolor, y reclamando histriónicamente justicia, y sus compañeros fingiendo indignación, generando el conflicto, y los nuestros creando una duda, llorando falsamente, amargados por la injusticia. Bueno, eso es el teatro. ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? ¿Qué cobras? ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda? Claro, Genial esta interpretación de Luis Brandoni. Esto es un cuento de Fontana Rosa, ¿no? De una de las, cuando se daba en Canal 7. ¿De cuáles de los cuentos? No, sí, pero... Porque claro, el tipo todo reflexivo explicándole al jugador que está... Aparte en un picado, no era tampoco un partido oficial. Todo... donde ahí está la pasión del fútbol, ¿no? El tipo muy refinado explicándole lo que es el teatro con la imagen. Cuando se da cuenta de lo que cobró el árbitro en contra del equipo de él, se transforma, se acabó el teatro y viene toda la irracionalidad de la puteada. Claro. De y un Peckerman. ¿Y cómo se llamaba el loco, el Tano? Pazman. El Pazman. Yo lo que creo, claro, está muy bueno. Lo que creo es que no sé por qué en primera se juega más rápido. Siempre ha sido así históricamente. Hay como una cosa vertiginosa que se acentúa. Y eso trasladado a los tiempos creo que, bueno, ha llevado a esto, ¿no? De que hoy los pibes están más preparados para ser atletas que para concebir una idea de fútbol plasmada en cancha. Esa aceleración me parece que llevó a esto, ¿no? A que ya prácticamente el juego se va de control, al menos para un árbitro, ¿no? Entonces tenés que empezar a recurrir a otras miradas. ¿Qué sé yo? Sí.
Nada. Bien, El viejo y el árbol se llama el cuento de Fontana Rosa. Que interpretó Muy bueno. Randoni. Recordado que había un ciclo en la televisión pública, que daban estos cortos que eran los cuentos, ¿no? De Fontana Rosa. Claro. Que eran muy buenos, ¿no? Es un genio Fontana Rosa todo lo que ha escrito sobre fútbol, ¿no? Viejo con árbol, así se llama el cuento. Claro. Viejo con árbol. Un apasionado y un gran ¿cómo es? Describía muy bien lo que era el fútbol. Sí, para aquellos que un tipo que de potrero, digamos. no nos hemos criado en un potrero, está ahí, sí. Bien, se hizo la hora, muchachos, nos vamos a tener que despedir. Gracias por haber estado al otro lado, gracias Andrea. Un placer, como siempre. Patricia. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Yo me despido Pedro. recomendando un libro de Nora Merlin, Colonización de la subjetividad, y una película que creo que ya está en estreno, Sinfonía para Ana, una historia de amor en los 70 muy buena. Bueno, bien, recuerden que mañana hay que ir a votar. No voy a decir lo que dicen todos, pero vayan. Te falta, ya sabemos. Y reflexionen, piensen, y luego de votar, cuando los nuevos legisladores asuman, no le pierdan pisada, háganme caso, no le pierdan pisada. Gracias, nos vemos el sábado que viene aquí nuevamente en la frecuencia 102.3, la radio de la ciudad.